Dialogar sobre el escenario político de esta semana tan complejo y a tan solo 4 días del balotaje. Tenemos la suerte de tener del otro lado al analista político y al analista en opinión pública, Jorge Giacobbe. Jorge, muy buenas tardes. Marco Fleming te saluda, bienvenido a la vuelta. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estás? Buenas tardes. No, todo muy bien, un placer hablar contigo, la verdad. Por favor. Jorge, Igualmente. contanos un poco desde tu visión analítica. Primero vamos a arrancar por el debate. ¿Qué te pareció el debate? Me pareció poca cosa, la verdad. Por supuesto, muy mal nivel, como toda la conversación sobre política en Argentina, ¿no? Sí. Es más bien un show de chicanas, de agresiones, de ver quién está al ataque, de machitos alfa y ese tipo de cosas. Discusión en serio no hay ni en el debate ni afuera del debate tampoco. Pero considerando esto, me parece que los dos hicieron lo que tienen que hacer, lo que es posible para ellos hacer hoy. Sí. Milei, tratar de no parecer loco para bajarle los miedos a las personas a las cuales está buscando que lo voten, básicamente Sí. el electorado de Patricia Bullrich, y Sergio Massa, despegarse del kirchnerismo, tratar de que la gente olvide esas fases porque le cuesta penetrar. Se acercó al 50%, digamos, pero le cuesta penetrar mucho más cada voto que necesita hoy por hoy que lo que le puede costar a Milei, digamos. Claro. Entonces me parece que cada uno hizo su juego, Sí. y fue un debate donde cada uno puede contarle a su propio público que estuvo bien, Claro. y que el otro es un agresivo, o que el otro es un loco, o que la verdad que es material para confirmación de sesgos. ¿Vos creés que pudo llegar a mover un poco el amperímetro en el electorado de cada uno, siendo que si Javier Milei logra capitalizar el voto al 100% de Patricia Bullrich, y si Massa llegó también a hablarle, creo que a mi entender, al sector de Schiaretti, que era un punto fuerte para ir a buscar, ¿no? Uh-huh. Sí, yo te diría, a ver, para su propio público, para lo que ya vimos en las generales, Sí. a eso ya le hablaron, ellos ya están convencidos. Ahora le tienen que hablar a los otros públicos, a los públicos que están disgustados con los dos y tienen que elegir entre Frankenstein y el hombre lobo. A eso, digamos, a esos públicos, el debate llega en un momento donde ya había opinión pública tomando decisiones, que es la que nosotros podemos registrar en las encuestas. Yo no puedo hablar de encuestas porque ya estamos en veda, No, pero totalmente. sí puedo contar que hay una parte del público que la podemos Sí. registrar porque se muestra, porque habla, porque cuenta, porque contesta, porque participa del debate social, y hay otra parte de la población que está en el negro, Claro. que Fuera está en del un lugar sistema. que es fuera del sistema, no, callada la boca. Ah, entiendo. No quiere bajar a la reunión del consorcio de propietarios, Claro. ¿entendés? Entonces, virtualmente no está. Y ahí, esa parte de la población que está tan disgustada que no quiere ni charlar, ni hablar, ni dejarse investigar, ni nada, Sí. finalmente no sabemos qué comportamiento va a tomar, va a ir a votar o no va a ir a votar, y mucho menos si va a votar, a quién va a votar. Claro. Ese es el público, ese es el público que va a definir cómo cayó el debate o cómo van a caer estos últimos días de campaña hasta la elección. La verdad que no lo sabemos, estamos ciegos ahí. Jorge, ¿qué porcentaje crees? No puede hablar de porcentajes. No podemos hablar de porcentaje. No, ¿cuánta gente crees que es esta la que está indecisa? Que como decías recién, Milei no logró, está en la búsqueda, no logró capitalizar esos votos con el último debate. Sin embargo, hay mucho indeciso, mucha gente que justamente le esquiva esto, ¿no? Como para guardarse el voto o no terminar de definirse. Los porcentajes, voy a reforzar esta idea que yo trataba de señalar antes. Sí. En las encuestas anteriores, al inicio de la veda de encuestas, los porcentajes que estábamos teniendo de indecisos, pese a que son definitorios, son misteriosamente bajos. Claro. A mí la encuesta anterior, a las PASO, que está publicada, me dio 5.5 de indecisos, y yo sé que no es verdad. ¿Qué quiere decir que no es verdad? ¿Que la encuesta se equivoca? No, que la encuesta no puede fotografiar a toda la población, no puede fotografiar a todo el fenómeno. Sí. Es como si yo te dijera que vos estás mirando por una ventana, pero yo te bloqueo un pedacito de la ventana. Estás viendo la mayor parte de lo que hay afuera, pero no estás viendo todo. Muy bien.
me dio 1.4 de gente que pretende votar en blanco. Eso sí puede ser. Y después me dio otro 1.4 de gente que no va a ir a votar. Eso tampoco creo que sea cierto. Claro. A mí me parece que los que no van a ir a votar y que los indecisos no se están mostrando. Entonces yo tengo que reconocer como investigador, después en términos de análisis, de opinión, podemos avanzar sobre la idea, pero Sí. en términos duros de investigación, yo tengo que decir que las herramientas de lectura social no nos permiten saber cuán grande es ese fenómeno y qué contiene. Jorge, dentro de ese fenómeno hay una gran participación del radicalismo que me parece que, a pesar de su posición institucional de no ir con ninguno con el otro, están tomando decisiones por fuera de la institución. Ellos pueden llegar a también a hacer una gran diferencia o ser también parte de un electorado en disconformidad con la alianza entre Bullrich, Macri y Milei. Yo coincido parcialmente con la apreciación, porque tengo que hacer esta distinción. Hay que separar taxativamente los referentes del radicalismo Claro. de los votantes radicales. Los referentes del radicalismo, hay tipos que son gobernadores, hay tipos que son intendentes, diputados, senadores, se mueven para acá, para allá. Cuando ellos se mueve la gente, no. No. Porque la cantidad de gente que se autodefine históricamente radical ya es muy poquita. Es menos de un dígito. Sí. Y Entonces, sí. entonces, ojo, porque el radicalismo es un instrumento de un síntoma social del siglo pasado, igual que el peronismo. Y para encontrar gente que se diga a sí misma, soy peronista o soy radical, le tenés que hacer carbono 14 para determinar la edad. Totalmente. Claro, y... Sí, perdón. No, y que ya no se comportan orgánicamente como en algún momento el voto sí funcionaba de esa manera en la Argentina. A ver, no sé qué edad tienen ustedes, yo tengo 44, ya pertenezco a una generación donde no nacimos en casas radicales o peronistas, Claro. ni conservadoras ni de izquierda. Pero esto existió. Vos se lo querés explicar a alguien menor de 40 años y no lo puede entender. Los padres le transferían a los hijos la identidad política como se transfieren los equipos de fútbol. Los hombres le decían a las mujeres a quién votar. Esto fue hace nada. Sí. El secreto de la política era colonizar el hombre, la unidad básica o el comité radical colonizaba el hombre y el hombre colonizaba la familia. Todo eso se hizo mierda. Sí, es mucho más común ver entre cambios de generaciones, cambios de posturas políticas o de ideas que antes, ¿no? Absolutamente. Y entre una elección y otra, una persona te vota con lo que sería para un sociólogo, ¿no? Para la izquierda o para la derecha, o para el estatismo o para el liberalismo, sin ningún problema y no tienen que ir al psicólogo. Hace 30 años esto era absolutamente impensable. Sí, Jorge, sabes que me parece muy atractiva tu percepción, porque un símbolo de lo que podíamos llegar a interpretar del radicalismo herido totalmente por los dichos de Milei era Raúl Alfonsín. Esto me indicaría también de que tampoco podría llegar a mover tanto el amperímetro. Sí, yo la verdad que no creo que Milei acierte cuando le toca el culo a Alfonsín, la verdad que no acierta. Pero tampoco es que el impacto es un terremoto, a eso voy. Estoy tratando de poner el fenómeno en medida. ¿El radical tiene su corazoncito con Alfonsín? Sí, lo tiene. ¿Cuántos son? 3%. Entonces, tratemos de ponerle tamaño al fenómeno, ¿no? Sí. ¿Crees que ellos perdieron la oportunidad de ir con una lista por fuera de Juntos por el Cambio y eso hubiese empoderado mucho más a la Unión Cívica Radical y no sería el escenario que conocemos hoy en día? No. Te voy a decir un dato que para mí es muy potente. La lista 3, que fue la histórica del radicalismo, y la lista 2, la histórica del peronismo, no se presentan a elecciones por sí mismas hace 25 años. Mirá cuán herramientas del siglo pasado son los dos. Hoy son damas de compañía de otras facciones políticas. Y no se van porque no tienen dónde ir. Y porque si se quedan solos, queda revelado que miden lo que mide la izquierda. Muy buena lectura. Muy buena lectura. ¿Sabes que también me quedo con que no es una línea de acción acertada ponérselo de enemigo o decir las cosas que dijo Javier Milei sobre Raúl Alfonsín? ¿Qué crees de todo lo que se está diciendo por parte de su espacio? Hoy una Victoria Villarruel hablando sobre un gobierno de tiranía, Bussi hablando sobre la legitimidad del Estado en la violencia. Digo,
¿Qué opinión te merece estos dichos acertados o desacertados? Depende de la subjetividad de cada uno. Hay un proceso lindo del cual aprender, que es entender que el alto voltaje, el muy alto voltaje en la política, te permite muchas cosas y te cercena otras. Te permite llamar la atención, te permite conseguir 20 y 30 puntos también, sí, y te hace pelearte con todo el resto. Porque Milei ha ofendido no solo al alfonsinista, sino que también ofendió a todos los viejos meados. Es decir, sí. para llamar la atención, hizo un desastre. Bueno, y ahora ese desastre se lo está comiendo porque lo que provocó, o lo que desató, para ser más exacto, es un conflicto generacional. Milei abajo de los 30 años, siempre me dio 50 puntos. Y arriba de los 50 años, es decir, en la esquina opuesta de los rangos etarios, Patricia Bullrich siempre me dio 50 puntos. Muy bien. Sí. En la dinámica de la vida siempre pasa lo mismo. El inmaduro cree que le da el cuero para pechar la vida y que puede transformar las realidades y que las cosas pueden ser como él quiere solamente con el envión. Sí. Solamente por desearlo. Esto pasa siempre. Sí. El síntoma de la inexperiencia, que viene con soberbia, que viene con prepotencia, con una serie de cosas. Muy bien, perfecto. En un momento el joven se da cuenta de que en realidad no puede y la caga. Lo intenta, que eso está bueno, Sí. y no le alcanza. Entonces se lleva el auto, se pone en pedo, lo choca y llama desde la comisaría ¿a quién? Al viejo meado, Sí. para que lo vaya a buscar. ¿Qué es lo que está pasando ahora? El maduro lo que puede hacer son dos cosas. Uno, se identifica con el joven y se pone en la misma posición y le dice, no, Sí. ¿sabes qué? Como vos me desconociste, como vos me insultaste, como vos me ninguneaste y me destrataste, yo no te voy a ayudar y cagate solo. Sí. O puede el maduro ser maduro y entender que el inmaduro es un inmaduro y que hay que acompañarlo. Y entonces decirle, ¿sabes qué? Te voy a buscar a la comisaría, pero después hablamos en casa. Claro. Ese es el proceso de duelo que está atravesando el votante de Patricia Bullrich y es el que va a definir la elección. Se ponen de un lado, se ponen del otro, en qué tamaño cada uno de los dos fenómenos, y eso es lo que va a definir. Porque Sí. en la otra esquina del ring, el votante kirchnerista, que también atravesó un duelo horrible, ya lo definió. Ese duelo duró entre la configuración de las listas en junio y las generales. En junio Cristina le dio dos opciones que eran para ellos una peor que la otra. Un panqueque, un traidor, lo que para ellos era un hijo de puta, Sí. y un comunista chino. Y estuvieron cabizbajos meses y conflictuados meses. Y en Las PASO una parte fue a votar a Massa, otra parte fue a votar a Grabois, otra parte ni siquiera fue a votar. Sí. Y para octubre encontraron los argumentos para justificar lo que en realidad emocionalmente no les gustaba, pero Cristina les estaba pidiendo. Terminó el duelo, duró 4 meses. El votante de Bullrich tiene un mes para resolver esto, o tuvo un mes para resolver esto. Sí. Sí, que lo tuvo que resolver con una cachetada en la cara a 48 horas de una decisión. Y como también lo decía Luis Juez en algún momento, o sea, déjame procesar el duelo. Déjame procesar el duelo. Y ahí tenés, si lo quisiéramos retratar en personajes públicos, digamos, ahí tenés diferentes tipos de resiliencia. Resiliencia inmediata y resiliencia más tardía o resiliencia 100 y 0. Resiliencia 100, Javier Iguacel, que el martes posterior a la elección dijo, muchachos, el escenario cambió, ahora hay que tomar otra decisión, punto, no me voy a poner a llorar, se movió ficha. 24 horas antes inclusive que Macri y que Bullrich. Sí. Sí, es verdad. En la otra esquina del ring tenés a Luis Brandoni, que dice, ¿saben qué? Yo no voy a ir a votar, ni siquiera porque de esta mierda no quiero participar. Sí. O tenés a Viviana Canosa, mi compañera y amiga, Sí. Viviana Canosa, que dice, muchachos, yo Massa no, pero tampoco me hagan creer que esto es fantástico porque no lo es. No. Y lo que yo puedo interpretar, Jorge, decime si puedo estar equivocado, esa inmadurez que puede llegar a traer aparejado la figura de Javier Milei me hace entender dos cosas muy importantes. La primera, de que justamente ha sido un producto electoral muy bueno, que pudo llamar la atención por su discurso tal vez en antisistema, muy entre comillas lo pongo, pero por el otro lado también
por fuera del votante de Patricia Bullrich me hace entender de que es un actor político con poca capacidad de gobernabilidad. Bueno, espera, yo primero también adhiero a lo que vos decís respecto de, entre comillas, el antisistema, porque Milei no es un antisistema. No, por supuesto, por eso lo puse muy entre comillas, Un tipo que arma un partido y presenta una boleta en el cuarto electoral está adentro del sistema, está jugando con las reglas del sistema. Totalmente. Y lo digo para él, y lo digo para los de la izquierda, que se creen los revolucionarios barbudos, y tampoco, lo que hacen es presentar una boleta e ir a elecciones. Totalmente. Sí. Bien, es decir, todo está dentro del sistema, no hay nadie fuera del sistema, por suerte, en la Argentina. También me parece que hay que reconocerle a Milei que fue el disparador de traer a la mesa de la discusión argentina una línea de pensamiento que estaba dentro del closet y que estaba en la vergüenza, que es el liberalismo, que había quedado asociada a un montón de conceptos horribles, peyorativos, los liberales asociados a la derecha, los liberales asociados a los militares, los liberales asociados a lo apátrida, los liberales asociados a la insensibilidad y un montón de cosas más. Esa gente que estaba avergonzada porque una persona que era liberal no te lo quería decir, y mucho menos si eras liberal y de derecha además, sí. Y hoy por hoy están sentados a la mesa de la conversación política, que a mí me parece eso un aporte gigantesco, porque ahora sí va mi apreciación personal íntima. Yo prefiero una mesa donde todos estén sentados y debatiendo, y la gente mirándolos, y ninguno cancelado y ninguno demonizado. Me parece que eso es un aporte, claro, me parece que eso es un aporte muy bueno. Después, ¿lo han hecho con falta de templanza? Probablemente lo hayan hecho con falta de templanza. Da la sensación de que no pueden gobernar, como vos decías. Bueno, yo eso lo pongo en duda, porque hay dos formas de pensar esto. Uno, creer que un presidente, que su poder depende de cuántos senadores y cuántos diputados tiene, y cuántos gobernadores tiene, y cuántos intendentes tiene. Y la otra es pensar que un presidente en realidad está a merced del permiso social. Y yo creo que yo me vuelco más por la segunda. ¿Por qué? Porque si vos mañana sos presidente y tenés un montón de gobernadores y tenés mayoría en la Cámara de Diputados y la de senadores, y te va mal en la economía y la gente te suelta la mano, todo el sistema político te suelta la mano atrás. Entiendo. ¿Por qué? Porque vas a perder la próxima elección. Entonces no tenés nada. Ahora, si a vos la opinión pública te acompaña, que fue lo que le pasó al primer Néstor del 2003 y del 4, entonces todo el sistema se viene a arrodillar ante vos. ¿Por qué? Porque te va bien y sos vehículo de ganar más elecciones. Es muy interesante lo que estás diciendo. Y otra pregunta que te quiero hacer antes de pasar a que te pregunte Lautaro. Leí una nota muy interesante de Jorge Fontevecchia en Perfil el sábado pasado, y él dice que la apuesta fuerte de Macri en realidad es Victoria Villarruel, y hace un paralelismo un poco sobre lo que pasó con Castillo en Perú. ¿Vos creés que esto podría llegar a suceder? No me parece que se le pueda asignar a Macri a la inteligencia, digamos. Ni siquiera para el mal, si lo querés ver mal. Ni siquiera para el bien, si lo ves bien. Me parece que Macri es un hombre como Elisa Carrió, que construye y destruye. Construye y destruye. La misma característica que el padre, ¿no? Es decir, no puede ver desarrollar su producto. En un caso fue el hijo, y en este caso su partido político. Jorge, te consultaba en base a esto que hablabas del liberalismo, que realmente hasta el 2019, en el cual Espert se postula a las elecciones, estaba como abajo de la alfombra, era medio un poco... Había ruido de perchas. Sí, totalmente. Estaba como literalmente oculto. Haciendo un análisis, ¿vos creés que una figura más política, digamos, alguien más preparado para llevar a cabo una eventual presidencia de parte del liberalismo, o sea, que no sea Javier Milei, hubiese tenido otras posibilidades respecto a cómo desarrollar su campaña y cómo llevar a cabo las propuestas de las ideas liberales? Sí, yo creo que sí. Incluso creo que si otras figuras de Juntos por el Cambio, de corte más liberal y más joven, y caras más renovadoras, hubieran estado al frente de las candidaturas,
la suerte hubiera sido otra. Para serte concreto y para hablar de la provincia de Buenos Aires, si Guasero hubiera sido el candidato en la provincia de Buenos Aires, hubiera sido otra la historia probablemente. Podía despertar otro entusiasmo, podía pescar dentro de la laguna a la cual Milei le estaba llamando la atención. Pero Juntos por el Cambio demostró, primero, no tener ninguna habilidad para desarrollar su propia interna. También hay que considerar que a los argentinos no nos gustan las internas, nos gustan los espacios que están dominados por una persona que tiene un anillo para dominar a todos. Esto hay que reconocerlo. Y después hay que reconocer que evidentemente la opinión pública los puso en el lugar de un instrumento que es viejo y que no sirve. Y entonces implota el sistema político. Las elecciones de 3 partes, como esta que estamos viviendo ahora, no se dan en Argentina hace 20 años. La última fue en 2003. Y indican una ventana en el tiempo donde una polaridad muere y finalmente se va a configurar otra. Y en el medio tenés este quilombo. Entonces la opinión pública destruyó todo, muchachos. Esto es lo que hay que entenderlo. Destruyó todo. Nadie vale mucho. Nadie genera un gran entusiasmo. Esto es el tren fantasma. Todos los candidatos que hemos tenido han sido todos una gran barbaridad. Esto es lo que la opinión pública está diciendo. Sí. Ahora, cuando se zanje esta elección, vamos a ir camino hacia otra polaridad, que muy probablemente sea una polaridad de centro-derecha y de centro-izquierda, donde supongo yo que van a tener que aparecer caras más nuevas, ¿no? Sí. Jorge, no nos queda mucho más tiempo, pero te agradezco muchísimo esta comunicación. La verdad que para nosotros es un placer por contar con un profesional como vos en nuestro programa. Les agradezco el tiempo, un abrazo grande. No, por favor, un abrazo muy grande para vos. Estábamos en comunicación con Jorge Giacobbe, analista político y consultor